todos tenemos necesidades, ¿verdad? Aún estando en el camino del Señor, Dios es tan bueno con nosotros que va permitiéndonos que vayamos avanzando, y dentro de ese avance que tenemos, pues nos damos cuenta, ¿no?, que hay cosas que todavía necesitamos cambiar. Pero qué hermoso es depender del Señor. Aún en las cosas más sencillas, es muy bueno depender de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, dile, depende de Dios, no dependas del ser humano. Y ¿sabes algo? Hace unos días recibí un mensaje de una persona que conozco desde que era muy pequeña, y ella no está muy... conoce del Señor, pero no ha aprendido a poner su mirada en Cristo. Y me comentaba y me mandaba mensajes de todas las necesidades que tenía, de lo preocupada que estaba por la situación que estaba pasando. Y me decía, es muy difícil estar sola. Tengo una niña, se me complica el salir y conseguir un trabajo porque no tengo con quién dejar a mi hija. Yo trato de hacer algunas cosas por mi cuenta, pero pues tengo que ir cargando a la niña y tengo que hacer todo lo que escuché en un mensaje que me mandó muy grande, como así, pero por celular, fueron como 3. En todo tiempo escuché, más bien leí, no puedo, no tengo, pobrecita de mí, estoy sufriendo, estoy sola, no sé qué me va a pasar, tengo miedo, me estreso, entro en conflicto. Y yo le hice una pregunta. Yo le dije, ¿y en qué lugar se queda Dios? De todas tus quejas, de todas tus situaciones, ¿en qué lugar vas a ir al Señor? Miren, nosotros como cristianos debemos de entender que la pelea ya la tenemos ganada. Que esa batalla que se va a presentar delante de tu vida, que esa situación, dice la palabra que ya tenemos la salida, que se llama Jesucristo. Pero ¿qué sucede cuando una persona cree conocer al Señor o cree tener conocimiento del Señor y todo lo empieza a ver mal? Todo lo empieza a ver en pobre de mí, tengo muchos problemas, no puedo, no va a resultar. Ya perdió la batalla sin siquiera pelear. Se está declarando en derrota. Nosotros debemos de cambiar ese lenguaje. No es que los problemas se te vayan a terminar. Yo quiero que sepas que problemas vas a tener, que situaciones difíciles vas a tener. Pero ¿sabes una cosa? La forma de resolver esos problemas es muy diferente cuando tienes a Cristo en tu corazón. Tú sabes que hay una esperanza en Cristo. Tú sabes que hay una salida. Tú sabes que hay alguien que está a la diestra del Padre intercediendo por todas y cada una de tus necesidades. Y entonces la gente que está afuera no lo entiende. ¿Por qué? Porque no hay ese conocimiento, no hay esa relación con el Señor que cualquiera de nosotros debería de tener. El día de hoy yo te quiero decir cómo ganar una pelea antes de pelearla. Ni siquiera tienes que ir a la batalla, ni siquiera tienes que llegar a ese punto de pelear, de batallar, de sufrir, cuando tú tienes tu confianza en el Señor. Váyase a 1 Timoteo, en el capítulo 6, y vamos a leer lo que dice la palabra en los versículos 12 al 14. Y fíjense que hay algo que yo tenía por costumbre hacer y que me enseñaron en la iglesia donde fui ganada, y que en el tiempo que yo estuve viviendo en Panamá y en los lugares donde me llevó el Señor a predicar en Centroamérica, y que hoy lo volví a ver en el hermano Osmani, hay una reverencia cuando vas a leer la palabra. Así es que, como decía el hermano Osmani, si no está impedido, póngase de pie en reverencia al Señor. Si puedes, ponte de pie y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dijimos que era 1 Timoteo capítulo 6, de los versículos, dijimos
12 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Dice, pelea, ¿qué dice? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo que fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta que la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque proviene de ti. Te pedimos, Señor, que tú cierres mis labios, Señor, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta noche. Prepara nuestros corazones para ser ministrados por ti, Señor. Quita todo lo que distraiga en cada uno de nosotros, Señor. Que la mente de Cristo sea implantada en cada uno de nosotros y que salgamos cambiados y renovados a través de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Y hemos escuchado en muchas ocasiones ese concepto, ese significado de la fe, que dice que la fe es la convicción, es la certeza de aquello que tú no ves, hecho en la esperanza, en el nombre de Jesús. Muchos de nosotros no sabemos cómo ganar una batalla porque nuestra fe se ha quedado muy pequeña. Y la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir? Que entre más escuches la palabra de Dios, tu fe va a crecer. Que entre más leas la palabra de Dios, tu fe va a crecer. Porque si tú no lees la palabra de Dios, ¿cómo te vas a dar cuenta de las maravillas que ha hecho Dios desde hace muchísimos años? Y si convives con gente que está en Cristo, te vas a dar cuenta de que Dios es real y que ha hecho algo especial en la vida de cada una de esas personas. Si tú tienes a una persona de tu lado izquierdo o de tu lado derecho, probablemente la conozcas. Pero si tú no conoces a la persona que está al frente, yo te garantizo que si le preguntas qué ha hecho Dios en su vida, te va a dar un gran testimonio de lo que Dios ha hecho. Y si te volteas hacia atrás, porque es más fácil creerle al que no conoces, ¿no? Porque al que conoces de repente piensas que es medio chismosito o que exagera las cosas. Entonces, si tú le preguntaras a la persona que está al frente, a la que está a tu lado, a la que está atrás o a la que está de tu lado derecho, y le preguntaras ¿qué ha hecho Dios en tu vida?, te quedarías perplejo de escuchar tremendos testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Y a través de lo que Dios ha hecho en su vida y de escuchar todos esos testimonios de cómo Dios ha glorificado la vida de esas personas, de cómo Dios a través de su palabra les ha hablado, entonces tu fe empieza a crecer. Empiezas a darte cuenta que es real. Y si quedaba por ahí alguna duda, la empiezas a desechar. Empiezas a entender que Dios es real, que Jesucristo es verdadero y que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y que no importa lo que venga, que no importa lo que pase, no es que todo va a ser de color de rosa, pero tú sabes que hay una salida. Que en los momentos de angustia, que en los momentos de soledad, que en los momentos de tristeza, que en los momentos de necesidad, pero que también en los momentos de gozo, Dios está contigo. Pero tienes que creerlo. Por eso aquí le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo, ¿qué dice? Fuiste llamado. Dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuántos de los que están aquí han dado testimonio delante de mucha gente de que Dios es real? Miren, Dios sigue haciendo esto y esto. Y lo primero que yo les pregunto, ¿a partir de cuándo lo conoces? ¿Hace cuánto tiempo lo conoces? No, pues tendré un año. Si tú lo hubieras conocido hace 20, te darías cuenta que Dios ha hecho un milagro en su vida.
Probablemente tenga mucho que tiene que cambiar. Pero entonces lo que Dios hace en tu vida se convierte en un testimonio para los demás. Y ese testimonio, ¿qué es lo que hace? Que la gente crea que Jesús es real, que Jesús hace milagros, que Jesús te cambia la vida, que Jesús te transforma, que las cosas son más sencillas y la carga es más ligera cuando estás con Cristo. Porque dice la Biblia que Cristo es el que toma nuestras cargas y las aligera, ¿verdad? Entonces, es importante que tú y yo trabajemos en esa parte de la fe. Y entonces le sigue diciendo Pablo a este personaje, le dice: te mando delante de Dios. Y dice, ¿qué dice? Que da vida a todas las cosas. Fíjate, dice, Dios es el creador, Dios es el hacedor. Todo lo que ves, lo que no ves, fue hecho por la mano de Dios. Quiere decir que si tú lo haces en ese nombre de Dios, en el nombre del Hijo de Dios, estás del lado del que todo lo puede lograr. Y luego le dice, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y luego viene la palabra clave, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hay una serie de mandatos, hay una serie de instrucciones en la palabra, que si tú las tomas, hay una serie de promesas en la palabra de Dios. Hay muchísimas promesas. Un estudioso por ahí dijo que había más de 8,000 promesas para aquellos que son hijos de Dios en la palabra de Dios, que si las tomas y las aplicas, ¿sabes una cosa? Vas a ganar la pelea sin siquiera pelearla, porque empiezas a declarar por fe. Por eso le empieza diciendo Pablo a este personaje: pelea la buena batalla de la fe, que prevalezca en ti la fe, que antes que tú veas la situación más difícil, de tu boca tienen que salir palabras de bendición, palabras de fe. Declara la palabra en tu vida, no importa lo que esté pasando, tú créele a Dios, porque Dios es el hacedor de las cosas, porque Jesucristo mismo dio testimonio. No sé si me estoy explicando, hermanos. Ahora váyase a 2 Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a ver lo que dice la palabra de los versículos 6 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Dice, porque yo ya estoy para ser, ¿qué? Sacrificado. Dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, ¿qué dice? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué tremendo! Muchas veces hemos hablado de esa condición que tenía Pablo cuando fue apresado. ¿Y se acuerdan del nombre de ese lugar a donde los metían, esos calabozos? ¿Cómo dicen que se llamaban? ¿Cómo? Pregúntenle al pastor, ¿cómo se llamaban? Cepos. ¿Y se recuerdan en qué condiciones estaban? ¿Se recuerdan cómo estaban en ese lugar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo estaban? Como con pliegues, así. ¿Así? ¿Qué más? Amarrados de los pies y al. ¿Y era un lugar grande? ¿Era un lugar grande? Era una cueva. Exacto. Quiere decir que no había luz. Quiere decir que ahí hacían sus necesidades. O sea, era una condición tremenda. ¿Y qué dice la Biblia que estaban haciendo ellos? Alabando el nombre del Señor. Y puede ser como que raro, ¿no? Uno puede decir, estaban locos. ¿Cómo se ponían a alabar a Dios en condiciones así? ¿Cómo se ponían a estar pensando que Dios los iba a ayudar en esa condición? Pues sí, qué tremendo fe. Era una fe increíble. Ellos sabían que en todo tiempo tenían que alabar el nombre de su Señor. Ellos sabían que lo que venía probablemente no era aquí en la tierra, pero que ya lo tenían ganado allá en el cielo. Ellos entendieron que su batalla no era contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus, contra huestes, contra situaciones que podían llegar y desanimarlo.
Yo no sé cuántas veces ha estado desanimado, hermano. Yo he estado desanimada muchas veces. Y un día caí en un lugar donde me sentí así, sola. Un lugar muy fuerte. Tremendo, hermano. Si se lo cuento no me la cree. Y en ese lugar, cuando todas lloraban y se quejaban, yo estaba tranquila. Y llegaban y me decían, oiga, ¿pero qué no ve su condición? ¿Qué no ve el lugar en el que está? ¿Qué no sabe que le pueden dar muchísimos años y quedarse aquí? Le dije, yo no sé cuántos años te irán a dar a ti, pero yo estoy lista porque a mí, mi Dios me saca mañana. Y la gente me veía y decía, no es posible. Y en las noches, cuando todos ahí en ese lugar se ponían a cantar canciones del mundo, a insultarse, yo me arrodillaba y empezaba a alabar al Señor. Todo el tiempo estaba cantando alabanzas. Toda la noche me la pasaba cantando alabanzas. Y yo despertaba diciendo, hoy me voy. Y al día siguiente decía, hoy me voy. Y al día siguiente decía, hoy me voy. Y al día siguiente decía, hoy me voy. Y un día llegaron y me dijeron, se va. Yo no sé si usted ha estado en una condición así. A mi Dios ya me llevó a experimentar una situación así. Y le doy la gloria, la honra y la alabanza. Porque si no hubiera estado fortalecida en la fe, me vuelvo loca. Y hoy entiendo que Dios me llevó a ese lugar con un propósito. Y era depender de Él. Yo no dependía de nadie más. Y dice la palabra, lo acabamos de leer, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he ganado y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Y Él dice, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y entonces yo me recordaba de ese mensaje que yo recibí. Y yo le contestaba a esta personita y yo le decía, no te desanimes. Estás desanimada porque has puesto tu mirada en el ser humano. Estás desanimada porque estás esperando que alguien llegue y te resuelva los problemas. Estás desesperada porque no has dependido de Jesús. Aprende a depender de Jesucristo. Todas tus carencias, todas tus situaciones, Él las conoce, pero Él quiere que vayas delante de Él y se las entregues, porque Él suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y las riquezas de Dios son muy grandes. Las riquezas de Dios son inmensas. Las riquezas de Dios son maravillosas. Pero lo importante es que tú entiendas que esas peleas que se pierden antes de pelear, o porque mentalmente ya te has dado por vencido, mucha gente eso le pasa. Yo me acordaba nuevamente de ese mensaje. Estoy desesperada, no sé qué hacer, estoy sola, siento tristeza. Le he prometido a mi hija que le iba a hacer un cumpleaños de tal y cual forma, y ahora me doy cuenta que no voy a poder hacerlo. Triste. Y yo le dije, no pasa nada. Una fiesta es una fiesta. Hoy la tienes, mañana no. Pero no es posible que te agobies a ese punto porque te sientes sola. Digo, ¿por qué no piensas en lo bueno que tienes? Puedes respirar, puedes caminar. Dios te ha bendecido con una hija hermosa. Tienes trabajo, no te he dejado sin comer. ¿Por qué no ves ese cúmulo de bendiciones que hay sobre tu vida y te enfocas en lo que te hace falta? Dígale a la persona que está a su lado, siempre va a faltar algo. Ahora dígale al que está al otro lado, no te afanes por lo que te falta. Ahora dile al que está atrás, mejor piensa, dile al que está atrás, mejor piensa en todas las cosas buenas que tienes.
Miren, muchas veces nos enfocamos más en las cosas negativas que en las cosas buenas. Muchas veces nos enfocamos más en todo lo que nos hace falta y no todas las bendiciones que tenemos. Qué diferente es cuando tú hablas con una persona que aún en medio de sus circunstancias lo ves con una sonrisa, que aún en medio de sus circunstancias te dicen: ¿cómo estás? Bendecida en el nombre de Jesús. Que aún en medio de sus circunstancias: oye, pero es que yo supe que tenías una necesidad. La tenía porque por fe ya está suplida. Eso es diferente. Y entonces nos empezamos a llenar la boca de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, porque tú me has puesto por cabeza y no por cola. Padre, porque yo soy real sacerdocio. Señor, porque yo soy nación santa. Y hablas con ellos y están desanimados. Y entonces empiezan como los muchachos que vienen a rehabilitarse: ¿yo qué importo? ¿Yo qué importo? ¿Yo qué importo? Tengo muchos problemas, todo me va mal, está pasando muchas cosas. ¿Sabes una cosa? Cuando tú mentalmente ya estás vencido, aún antes de empezar esa batalla, o porque no te preparas a conciencia para entonces enfrentar a tu adversario, el enemigo, en el primer lugar que va a llegar, va a ser a tu mente. Te va a decir que no puedes, te va a decir que es una mentira, te va a decir que todo lo que te dicen en la Biblia pues se oye muy bonito, pero no es cierto. Te va a decir infinidad de cosas. Ahora, no esperen que llegue y les diga: no es cierto, así no es. No, eres tú mismo pensando. Si es como si hablaras contigo mismo y empiezas a dudar y empiezas a creer que hay cosas que Dios sí puede hacer en tu vida y que hay otras que de plano, no sé por qué, pero Dios no puede. Y empiezas a creer que tú puedes resolver la situación. Yo te voy a decir algo: ni tú ni yo podemos. Ese lugar le corresponde a Dios si tú le crees. Entonces, el primer y más peligroso adversario pues eres tú mismo. Cuidado cómo piensas, cuidado cómo declaras las cosas, cuidado qué estás declarando en el resultado. Eso se empieza a relacionar. Tienes que estar bien consciente de quién eres y de quién te prepara para la batalla. ¿Realmente sabes lo que es ser hijo de Dios? ¿Conoces todas las bendiciones que dice la Biblia, que son tuyas y mías en el nombre de Jesús? Pero si no conocemos la palabra, es más, si aún siquiera hemos hecho la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, no podemos activar esas bendiciones en nuestra vida porque no tenemos esa autoridad todavía. Todo esto se consigue a través de Cristo Jesús. Hay otro adversario que vas a tener que vencer. El primero, pues nosotros mismos. El otro adversario es guardar los mandamientos de Dios sin mancha. Dile al que está a tu lado: tengo que guardar los mandamientos de Dios. La pelea que no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra la mentalidad y conducta que domina a este mundo alejado de Dios. La pregunta es: ¿cómo se logra esto? ¿Cómo podemos prepararnos para ganar y, como el apóstol Pablo y todos los siervos fieles, recibir la corona de Dios que tiene prometida a aquellos que venzan? Los mandatos de Dios son para obedecer, no son una opción. Y hay muchísimos. Hay uno que tiene que ver con lo que dice una oración que la mayoría de nosotros la sabemos y que nos las enseñaron nuestros padres, y está en el Padre Nuestro. Y dice que la condición es perdonar, para que entonces nuestro Padre nos pueda perdonar a nosotros. ¿Cuántos lo sabemos? Pero de repente caemos en esa situación de que es bien difícil perdonar. Es que tú no sabes lo que me hizo. Por eso les pregunto: ¿cuántos de aquí los han lastimado? A mí me han lastimado como no tienen
importante que guardes tu corazón irreprensible para el Señor. Y hay algo que es importante, hermanos. Así como está ese mandato, hay muchos que pues nos conocemos los 10, ¿no? Los mandamientos que se le dieron: que no matarás, no robarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con tus fuerzas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vienen una serie de mandatos del Señor. ¿Será que esos son los únicos mandatos que están escritos en la Biblia? No, hay muchísimos, muchísimos. Hoy compartía con alguien y le decía, pues la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Ese es un mandato. Y es un mandato con una buena consecuencia. Dice que si lo hacemos, vamos a ser de larga vida. Y entonces de repente entramos en ese conflicto de decir, pero es que no sabe cómo fue mi mamá, no sabe cómo, yo no sé, Dios sí lo sabe, pero Dios es justo y Dios te puede dar la corona de la vida si tú no guardas ese rencor en tu corazón y tú haces lo que la palabra dice que tienes que hacer. Tú no te preocupes por lo demás, haz tu parte. Y entonces entramos en esa situación de lo difícil que es guardar esos mandatos de Dios. Qué difícil es orar, qué difícil es leer la palabra, qué difícil es cambiar nuestra forma de pensar, qué difícil es rechazar lo que el mundo nos muestra el día de hoy como si fuera algo normal, algo cotidiano, porque entonces te empiezan a decir que te lavaron el cerebro, que te están manipulando. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Yo lo he escuchado miles de veces. Qué difícil es para un joven entender lo que dice la palabra de Dios acerca de que se tienen que guardar. Qué difícil es que los jóvenes puedan entender que no se hagan partícipes de lo que el mundo les ofrece solo por buscar una identidad. Tu identidad está en Cristo. Pues sí, hermanos, seguimos aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo, no te pido que te los lleves ya, que te los lleves de este mundo, te pido que los apartes del mal. Pero finalmente esa es una decisión que cada uno de nosotros debe de tomar. Entonces, para prepararnos para ganar esa pelea antes de pelearla, vamos a poner un ejemplo de un atleta antes de que tenga una competencia. Y aquí me ponen un ejemplo de un boxeador. Y me dicen que este boxeador primero se mentaliza para ganar. Un boxeador, un atleta no sale pensando que va a perder. Porque si él antes de salir, desde que se está preparando, está pensando, no, pues como para qué me preparo si de todas formas voy a perder, pues ¿sabes qué? Ya perdiste la batalla. Todavía no peleas y ya te estás dando por derrotado. Entonces nuestra forma de pensar tiene que ser una mente positiva en Cristo Jesús. Tienes que pensar en todo lo bueno que Jesús te ha dado. Tienes que llenar tu mente de ideas positivas. Ahí sí, aplica Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empieza a declarar, yo soy hijo de Dios. Jehová es mi Padre. Jesús está intercediendo por mí. El Señor me ha dado estas promesas. Miren, hermanos, a mí luego me buscan para que oremos. Y lo hacemos mucho a través de un grupo que tenemos de WhatsApp, el grupo de 12 y el grupo de panderistas. Y la gente nos empieza a buscar a través de las diferentes personas que componemos ese grupo, para que levantemos en oración, para que estemos intercediendo por necesidades, y hemos visto la mano de Dios en esas necesidades. Somos, pero tremendo testimonio de cómo Dios se ha glorificado en esas personas. Gente que inclusive sin conversa nos llama y nos dice, por favor, intercedan por fulano, por favor, intercedan por sutano. Y entonces, les voy a decir cuál es la forma en la que nosotros oramos. Declaramos en el nombre de Jesús. Rechazamos cualquier pensamiento negativo. Y lo primero que yo les digo, declaremos la palabra de Dios que es para nosotros. No dudando, afirmando que hecho está en el nombre de Jesús. Pero siempre diciendo, hágase la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Amén. Entonces, si nosotros tenemos una mentalidad de que nos va a ir mal, vamos a estar mal. Si tú te levantas en la mañana desanimada y te ves al espejo y dices, qué fea me veo,
te hagas lo que te hagas, te vas a ver fea todo el día. ¿Sí o no? Pero si tú te levantas en la mañana, te peinas, te cambias y dices, soy hija de Dios, pero qué guapa estoy, la gente te va a ver diferente, va a decir, ay, qué bien te ves, ay, eso que no me maquillé. No, hermanos, es verdad. ¿Cómo te das cuenta en el ánimo de una persona? ¿Cómo está vestida? Si se peinó o no se peinó. Y cómo se expresa. Hay gente que tú les ves la cara y dices, no manches, viene de un velorio, ¿qué le pasó? Es esa situación de cómo se siente. Muy bien, entonces se mentaliza para ganar. Número 2, ese boxeador conoce muy bien a su oponente. Yo les garantizo que se consigue videos y que está viendo su forma de pelea. Mi hermana, la palabra dice claramente que el enemigo vino a matar, a robar y ¿a qué? Y a destruir. No se va a conformar con tambalearte, te quiere destruir. Es el padre de la mentira. Vean la Biblia, y dice todo lo que es el enemigo. Cuando tú escuches, porque el enemigo a veces usa a tu familia para quererte desanimar, tú tienes que cambiar tu pensamiento. Tú no tienes por qué declarar lo que ellos, tú tienes que reprender esa palabra que viene en tu vida y tú tienes que declarar que eres bendecido y eres hijo de Dios. Tú tienes que saber contra quién estás peleando la batalla. Número 3, conoce bien su objetivo y lo persigue hasta lograrlo. ¿Cuál es su objetivo? Ganar. Y para ganar se tiene que esforzar. Y la Biblia dice en muchas ocasiones, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No importa la situación que venga, tú te tienes que esforzar y tienes que ser valiente. Es más, la Biblia dice que en el cielo hay violencia y que solamente los valientes son capaces de arrebatar esa bendición. Y hay muchos ejemplos bíblicos de eso. Número 4, se prepara con ciencia. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a fortalecer tu fe? ¿Cuánto tiempo estás estudiando la palabra? ¿Cuánto tiempo estás orando? En general, ¿cuánto tiempo le dedicas a una reunión de la congregación? ¿O solamente eres cada 8, que vienes cada 8 días y entre semana nunca vuelves a agarrar la palabra? No te estás preparando a conciencia. Un boxeador cuida lo que come. Un boxeador tiene tiempos que tiene que cumplir para ejercitarse. Es más, los pesan antes de que vayan a pelear, ¿sí o no? ¿Cuánto estamos en el espíritu y cuánto estamos en la carne? Y después de una pelea, ese boxeador gane o pierda, vuelve a entrenar. Dígale al que está a su lado, vuelve a entrenar. Si ganaste la batalla, si ganaste antes de pelear, no te conformes, no bajes la guardia. Como ya resolví, ya no oro. Como ya resolví, ya no ayuno. Como ya resolví, ya no leo la palabra. No pasa nada si no voy el domingo a la congregación. No pasa nada si me pongo a ver cosas que no debo de ver. Le voy a echar una miradita al mundo nada más. No pasa nada si me fumo un cigarro, si me tomo una copa. No pasa nada. No pasa nada. No, sí va a pasar. ¿Cuánta gente conocemos que por descuidarse ha caído en una condición peor de la cual el Señor la había rescatado? Muchos casos. Aquí lo importante es que seas como ese boxeador, pero tu mentalidad no es de que vas a perder. Tienes que seguirte ejercitando. Miren, yo me recuerdo cuando, y con esto termino, hace muchos años cuando yo me fui a vivir a Panamá, el Señor me mandó con un propósito. Y en ese país Dios me dio una palabra y dijo que yo no me iba a quedar en ese país, que solamente iba a madurar
en el área espiritual. Y entonces el Señor me llenó de gracia y me llevaban a muchos lugares a predicar, a compartir, a dar congresos. Y yo me recuerdo muy bien que yo tenía una semana de haber llegado a Panamá y yo regresaba de dar una conferencia en la Universidad de Panamá, y al querer abrir la puerta del departamento donde vivía estaba atrancada, no podía abrirla. Pues no lograba, entonces fui, le toqué a un vecino, me ayudaron a meternos por la ventana, y resulta que tenía una silla atrancándola, y había un desorden en mi casa, se habían metido a robar. Yo la verdad es que no tenía ni muebles, tenía una cama, la cama de mi hija, un refrigerador, lo básico, porque pues acababa de llegar. Y como extranjera yo no podía tener una cuenta. El poco dinero que tenía lo tenía en efectivo. Hermanos, me robaron hasta los perfumes. Me robaron perfumes, zapatos, juguetes de mi hija, una computadora. Y en esa computadora, era una laptop, yo llevaba todas mis enseñanzas. Y pues te da miedo, ¿no? Y yo me recuerdo que mi hija se puso a llorar y me dijo: mami, se robaron mis películas, mami, se robaron mis muñecas. Dije: vente, que nos metemos a la recámara. Que me arrodillo. Dije: Señor, tú no me trajiste a este país para ser avergonzada. Yo declaro que soy bendecida y que esa persona que se llevó esa computadora va a ser tocada por tu Espíritu Santo, y cuando la abra y lea todas esas enseñanzas se va a entregar al Señor, y esa computadora va a terminar en buenas manos, Señor, y tú vas a suplir todas mis necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Y empecé a declarar la palabra de Dios, porque no hay justo que sea avergonzado ni ande mendigando pan. Hermanos, yo tenía $3 en la bolsa. Eran las 5 de la tarde y a las 7 de la noche yo tenía que dar una conferencia en otra iglesia que se llama Óleo de Gozo. Yo pude haber tomado una decisión de decir: estoy muy desanimada, no tengo dinero, voy a pedir, hablar por teléfono y decir: no voy a predicar. No, hermanos. Con lo que me dejaron me cambié. Dije: pues gloria a Dios. Me fui en bus, porque no me alcanzaba para el taxi. Llegué a la iglesia, y cuando yo estaba predicando, yo vi una mujer que se acercó y llegó y se paró en una esquina y me miraba y me miraba. Terminé de predicar y se me acerca y me dice: usted es extranjera, ¿verdad? Le digo: sí, vengo de México. Y me saca un boleto de avión y me dice: yo no la conozco, no sé quién sea usted. Es más, yo no me congrego aquí. Yo soy cristiana, pero yo me congrego en Casa de Oración para las Naciones. Pero justo cuando yo iba hacia el aeropuerto, recibí una llamada a mi celular donde me dijeron que me estaban, dice: qué raro, él nunca le hablan del aeropuerto. Pues me hablaron del aeropuerto para decirme que mi avión estaba retrasado y que iba a salir hasta la medianoche. Que entonces pues tenía tiempo de quedarme más en mi casa. Sí, lo primero que yo pensé, dije: pues me voy al culto de oración. Dice: pero se me vino algo a mi mente y decía: óleo de gozo, óleo de gozo, óleo de gozo, óleo de gozo. Entonces le dije al taxista: ¿sabe qué? Lléveme a Casa de Oración de las Naciones, bla, 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 bla. Y justo cuando iba pasando veo la iglesia que dice óleo de gozo, y me dije: ¿sabe qué? Párese aquí. Ella se bajó y empezó a escribir en un sobre: porque yo conozco tu corazón y suplo todas tus necesidades. Y ella tomó dinero y lo metió en ese sobre, y al final decía: es un regalo de tu padre. Y llegó y me lo dio. Yo no la conozco, no sé quién sea, pero el Señor me dijo que le entregara esto. El Señor suple tus necesidades si tú le crees. Yo tenía dos opciones: no ir, pensar: pobrecita de mí, no tengo dinero. Yo quiero que sepa que la cantidad que puso en el sobre fue la cantidad que me habían robado en mi casa. Fue lo que Dios hizo en mi vida.
Y al día siguiente fui a predicar a otra congregación. Y llega una hermana con un montón de bolsas. Pastora, venga. Mira, yo no sé, pero estaba de compras. ¿De qué número calza? Del 5. Venga, porque el Señor me dijo que le regalé estos zapatos. Y llega otra hermana y de verdad se los digo delante de Dios. Yo nunca dije que me habían robado. Yo nunca me anduve quejando. Yo no llegué, hermanos, hay que levantar una ofrenda porque yo me quedé sin dinero, me robaron. No. ¿Cómo está? Bendecida. ¿Cómo llegué? Bien. Todo lo tengo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que suple mis cosas. Me llevaron perfumes. Me llevaron todo lo que me habían robado. Bueno, yo no sé si usted lo crea o no. Yo sí, porque lo viví. Yo sé lo que es vivir por fe. A lo mejor a mí me ve, a mí, a mi familia de este lado. Pero Dios ha tenido que trabajar en nuestras vidas. Y ha habido situaciones muy difíciles en nuestras vidas. Entre otras, el día que mi padre se murió. Ese día yo tenía que predicar en una iglesia. Y simplemente recibo una llamada y me dicen, ni te pongas a llorar porque tu papá se acaba de morir. Y yo en Panamá. Lloré, me cambié y fui y prediqué. Y el Señor cambió mi lamento en gozo. Porque Dios me dio la oportunidad 2 meses antes de venir y compartirle a mi papá. Yo estaba segura y estoy segura que está delante del Señor porque Él se entregó a Cristo y Dios me dio la oportunidad de yo guiarlo en esa oración. Dios es bueno, hermano. Hay una forma de ganar esas peleas, de ganar esas batallas sin siquiera estar en ellas. Pero tenemos que prevalecer en la fe. Póngase de pie. Yo no sé cuál sea su problema. No sé cuál sea su necesidad. No sé qué sea lo que está pasando en su vida. Yo he visto la mano de Dios en una forma increíble en mi vida, en la vida de mi familia. Yo misma soy testimonio del poder de Dios. Mi esposo es testimonio de los milagros de Dios. Mi hija es testimonio de los milagros de Dios. Declare bendición sobre su vida. Declare bendición sobre cada una de las cosas. La gente no entiende por qué los que conocemos a Cristo siempre decimos que estamos en victoria. Pero cuando tú digas que estás en victoria, no lo digas por decirlo, es porque sale desde adentro y empieza a declarar la bendición en tu vida. Y la mejor fórmula es bendecir y estar en contacto con la palabra de Dios. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú me das la oportunidad, Señor, de testificar lo grande que ha sido en mi vida y en la vida de mi familia, Señor. Gracias, Señor, porque como familia nos has permitido ver estos milagros, Señor, impactantes en mucha gente, Señor. Tú nos has mostrado, Señor, cómo sanas. Tú nos has mostrado, Señor, cómo das fertilidad en un vientre que mucha gente puede decir que es estéril. Tú nos has mostrado, Señor, como cuando te creemos, tú pones una semilla en el vientre de esa persona que puede pensar que es estéril. Señor, nos has mostrado milagros, prodigios y maravillas a través de la gente que está en este lugar, Señor. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, pongas en nosotros ese deseo y ese anhelo de continuar en tu palabra, de poder estar orando y en contacto con tu palabra en todo tiempo y en todo momento, Señor. Que aún en medio de la circunstancia más difícil que podamos ver, entendamos que si tú estás con nosotros, ¿quién puede ir en contra nuestra, Señor? Padre, que podamos ser de bendición para mucha gente, que a través de lo que tú haces en nuestra vida, Señor, la gente pueda entender que tú eres un Dios real y eres un Dios vivo, Señor, que tú suples las necesidades, que tú sanas al enfermo, que tú das vista al ciego, que tú, Señor, le das el oído a aquel que está sordo, Señor, que tú acomodas, Señor, a aquel que puede estar cojeando, Padre, que tú das vida y vida en abundancia.
Señor, que tú puedes corregir cualquier situación, que aún en medio de lo que escuchemos o veamos, nuestra fe y nuestra esperanza permanezca en ti, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por cada una de las familias representadas en este lugar, Padre, que tú seas en ellos, que tu Espíritu Santo les hable, los toque, Señor, y que ellos puedan ver tus maravillas en sus vidas, Señor, y que puedan dar testimonio de ti, Señor, a toda la gente que los vea. Todo esto, Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor?